virológico. En realidad, mucho de este diagnóstico es también aplicable al diagnóstico de infecciones bacterianas e infecciones parasitarias. Es un tema que transversaliza, aun cuando en este momento lo tomamos desde el diagnóstico virológico. Bueno, vamos a comenzar a ver. Bueno, ¿están viendo bien? ¿Se Sí, escucha? profe. Sí, sí, se ve bien. Gracias. Es bueno que participen todos porque es un tema por allí que tiene sus complejidades en algún momento. Si bien lo hemos charlado con anterioridad, este diagnóstico, bueno, ustedes han visto que todos los postulados de causalidad están como, bueno, puestos un poco en duda porque el diagnóstico directo no es siempre el diagnóstico o la metodología más apropiada. En virus en particular, porque el cultivo de agentes virales tiene cierta complejidad y se realiza en sitios especializados, salvo ahora que hay algunos kits diagnósticos de diagnóstico rápido. Nuevamente vuelvo al punto que recuerden que cada enfermedad infecciosa tiene su momento para el diagnóstico directo. No se puede realizar en cualquier momento, sino que se realiza en aquella situación de tiempo en donde el agente es posible encontrarlo. Muchos agentes, ustedes saben, no pueden cultivarse y bien, si bien algunos, bueno, no pueden cultivarse y la búsqueda de, de la infección se realiza por métodos indirectos. Recuerden también que algo similar sucedía con Treponema pallidum, aun cuando la búsqueda se podía hacer temprana en microscopio de fondo oscuro, luego se buscaban anticuerpos. La infección por algunos virus siempre se manifiesta en enfermedad, como es el caso del virus sarampión. De esta manera, bueno, al no haber casos subclínicos, resulta más, no sé si simple, el diagnóstico. Sarampión está eliminado en nuestro país y cada caso es una emergencia. Los virus, como les comenté, no forman parte de la microbiota y en situaciones generales el aislar el agente no tiene significado en sí mismo, ya que la infección puede ser subclínica. Y en este caso, bueno, no resulta de importancia, salvo en el caso que yo le refería, en donde todas las infecciones son clínicas. Como clínica me refiero a que presenta signos y síntomas. Es decir, que ustedes lo ven al paciente con determinada sintomatología y determinados signos que son ya objetivables por el médico. Esta cuestión de la causalidad, es decir, poder encontrar el agente en una situación de tiempo, tiene una mayor complejidad en cuanto la búsqueda de anticuerpos no nos permite en una sola muestra conocer si el individuo ha sido infectado, ha sido recientemente, que la infección reciente
es de importancia particular, porque no está eh, uniendo la clínica con lo encontrado. Sin embargo, siempre es necesario, cuando es serológico, tomar varias muestras o bien buscar una IgM para hacer el diagnóstico de algo que llamamos infección reciente. De lo contrario, podemos estar encontrando con una cantidad de anticuerpos eh, lo- las huellas de una infección pasada. Bueno, yo estoy yendo rápido, porque esto ya lo hemos visto. Gran parte de todas las reacciones tienen que ver con esta idea que es la de el acoplamiento de una reacción antígeno-anticuerpo. Como vemos en la figura, se observa en la pelota verde el antígeno y luego que es tocado por el anticuerpo. Fíjense ustedes las regiones que toca el anticuerpo, no son cualquiera. Y por ello, a ver, métodos indirectos de diagnóstico. ¿Se acuerdan qué significaba la detección de una inmunoglobulina M específica para un virus en determinado paciente? Que esté Que la infectado. infección, ¿Cómo? Que la enfermedad está en una fase aguda. Que la infección está en una fase aguda. Siempre es, diría yo, clave encontrar la diferencia entre infección y enfermedad. Es decir, podemos estar hablando de una vacuna que no produce enfermedad o de una infección que puede o no producir enfermedad. Es decir, siempre con todas estas metodologías no podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad, por eso es importante escuchar las dudas de ustedes, sino que hacemos el diagnóstico de una infección. En la detección, los métodos indirectos, como hemos referido, se basa en la detección de anticuerpos específicos, es decir, los anticuerpos que uno busca no es la IgM total del individuo, sino la IgM o IgG que reacciona contra esos antígenos de la gente. El criterio más simple, que es uno de los criterios de cero conversión, es que los anticuerpos eh, antes estaban ausentes y ahora están presentes. Es decir, obviamente, entre el antes y ahora sucedió el contacto. Esto lo estamos hablando en dos muestras. Y en particular, en una muestra de inmunoglobulina G. Es decir, que la evidencia más clara es encontrar en un individuo cero negativo quiere decir que no tiene anticuerpos, que pasa a ser cero positivo, es decir, que tiene anticuerpos. Obviamente, en el medio de esta situación ocurrió una infección. Si lo vemos con un cuadro clínico, la infección es reciente, es decir, está relacionada con el cuadro clínico que estamos observando. También, eh, en virtud que la IgM en la mayoría de los sistemas virales es transitoria, como han dicho ustedes, es marcadora de una infección reciente. Ahora,
Si el individuo seronegativo pasa a ser seropositivo, es un criterio llamado de seroconversión. Es un criterio. Ahora, si era seropositivo y aumentan los anticuerpos en la segunda muestra en una cantidad significativa, esto lo llamamos 4 veces, significa también que el individuo está enfermo por este agente y le llamamos también un criterio de seroconversión. Es decir, los criterios de seroconversión son dos, la aparición de anticuerpos en un individuo seronegativo y el otro criterio es el aumento de la IgG en una segunda muestra 4 veces mayor al valor de la primera muestra. Para ello siempre nos basamos en una dilución de la muestra de suero. Es decir, nunca se trabaja con la sangre, sino que se deja coagular la sangre y una vez que está coagulada se obtiene el suero del sobrenadante. En definitiva, se intenta asociar este movimiento de anticuerpos con la presencia de alguna enfermedad, infección. También puede ser que el individuo se infecte y no tenga un marco clínico. Esto obviamente no lo suelen ver desde la clínica, porque si no presenta clínica el paciente no va a asistir. Pero sí, a los fines epidemiológicos, uno puede buscarlo. Por ejemplo, si nosotros queremos saber quiénes de ustedes están protegidos para el virus de la hepatitis B, ¿qué inmunoglobulina buscaríamos? Inmunoglobulina G. Obviamente, ¿no? Porque son anticuerpos de vieja data. Entonces, por ejemplo, ustedes están todos vacunados, seguramente para hepatitis B. Lo que buscaríamos es la inmunoglobulina G contra el virus de la hepatitis B. Siempre las inmunoglobulinas se buscan contra determinados antígenos, que suelen ser los que están expuestos en la estructura externa del agente, no suele ser contra la estructura interna. Esto es lo que acabamos de referir. Si nosotros hoy observamos que un individuo tiene inmunoglobulina G, bueno, en realidad no podríamos saber si el individuo fue vacunado y en la situación que planteamos recién, el individuo, por ejemplo, estaba vacunado. En este sentido, podemos detectar inmunoglobulina G que proviene de una infección de vieja data. Entonces, no basta, no es suficiente una sola muestra. Si fuera IgM y en ciertas situaciones, basta también una sola muestra, en contrapartida a la IgG. Acá en este gráfico vemos, en este gráfico de coordenadas, observamos en la línea X, observamos el tiempo y en la línea Y, en el gráfico de las ordenadas, observamos la cantidad de anticuerpos. En este círculo gris está graficada la presencia de anticuerpos y el título refiere a la concentración de anticuerpos. En la máxima, el título es la máxima concentración de anticuerpos que se obtiene a partir de una dilución. Y en el tiempo, con una sola muestra, no nos da otra información
que es la que acabamos de referir, es decir, que en algún momento ese IgG estuvo en contacto con el agente. Pero si observamos que en estos, acá vemos ya la curva en gráfico de puntos, y en estas dos pelotitas grises, vemos que hay un aumento significativo en el valor de los anticuerpos. Es decir, este aumento significativo quiere decir que en la primera muestra llegamos tarde a que fuera cero negativo, ya era cero positivo, y en la segunda aumenta de modo significativo. Al menos 4 veces. Esto es el primer criterio, quizás el más claro, de seroconversión, que en la primera muestra era cero negativo y en la segunda es cero positivo. Es decir, la aparición de anticuerpos en un individuo que previamente era cero negativo. En contrapartida, si en una segunda muestra observamos que los títulos de anticuerpos, la concentración de anticuerpos se mantiene similar, estamos viendo una infección de vieja data, es decir, no es un criterio de infección reciente. También es posible llegar al diagnóstico por la detección de IgM. La IgM, en la mayoría de los casos, dura 30 a 40 días después del inicio de la clínica, de tal manera que su detección suele indicar la aparición de una infección reciente. Lo digo en casi todos los casos porque en algunos la IgM perdura en el tiempo, pero esto lo dejamos entre comillas. Por ahora que quede claro este concepto. Es decir, acá está la curva, ya reuniendo todos los datos. Vemos lo que acabamos de decir. Acá vemos incubación, enfermedad, convalescencia. En el gráfico, en la línea inferior, en forma de una curva pequeña, con líneas y doble puntos, observamos la presencia del agente. Por otra parte, en las líneas superiores, vemos la aparición de una IgM en línea continua y luego la aparición de una IgG que se mantiene en el tiempo. Es decir, acá podríamos utilizar o la detección del antígeno, del agente, o bien la detección de una M, o bien la detección de una IgG con criterios de seroconversión. Está claro porque esto es clave. Y profe, ¿se entiende? Sí, profe. Esta misma foto pueden observarla si quitamos, bueno, ahí es incubación, enfermedad, convalescencia. Si lo quitamos, estamos hablando también de una infección subclínica, estamos también hablando de una vacunación. O de una infección clínica, que es la que aquí aparece, incubación, enfermedad, convalescencia. Obviamente la detección de antígenos, que vemos abajo, refiere a una infección aguda. Si fuera una infección persistente, esta curva del agente se prolongaría en el tiempo, mientras que las curvas de anticuerpos serían similares. La otra gran pregunta, cuya respuesta es clave, es si es factible cuantificar los anticuerpos o cómo se cuantifica. El título de anticuerpos, y esta es una definición clave, es la mayor dilución del suero
que aún contenga anticuerpos. Es decir, ¿qué se realiza? Se obtiene el suero y se realiza la primera dilución, se hace la técnica de diagnóstico y luego se siguen haciendo diluciones hasta que la técnica determinada dé negativa. En este caso, observamos la dilución anterior para dar cuenta que esa dilución anterior aún tiene anticuerpos. Este ejemplo ya lo habíamos visto. Bueno, no se hacen tubos de ensayo, pero bueno, imaginemos que en el primer tubo de ensayos la muestra sin diluir tiene 4 anticuerpos. Si diluimos 1 en 2, es decir, agregamos a la primera muestra un valor igual de un buffer, una solución inactiva, vemos que aún tiene anticuerpos en la segunda dilución, ya respecto a la primera y a la segunda es una dilución 1 en 4, y en la última es una dilución 1 en 8. Es decir, acá, ¿qué observamos? La dilución anterior que aún tiene anticuerpos, por eso la reacción es marcada como un gris. En definitiva, en esta situación se detectan anticuerpos con un título de 1 en 4. Acá viene la aparición de título. Además, está la aparición del concepto de 1 en 2, 1 en 4 y 1 en 8. De tal modo que un anticuerpo que se encuentre en presencia de 1 en 4 tiene, o sea, el número menor, 1 o mayor, 1 en 4, refiere que ha tenido una mayor dilución que el título de 1 en 2. ¿Queda claro? Sí, profe. Si en la muestra de la dilución 1 en 8 hubiéramos tenido también anticuerpos, la diferencia entre 1 en 2 y 1 en 8 es de 4. 4 por 2, 8, de tal manera que sería una cero conversión si en la última muestra tuviéramos anticuerpos. No se observa obviamente en esta figura, pero 1 en 2 respecto a 1 en 8, si multiplicamos por 4 el título de anticuerpos, vemos que es significativo. A ver, una dilución de 1 en 1000 respecto a una dilución de 1 en 100. Es decir, primera muestra tiene 1 en 100 y en la segunda tiene 1 en 1000. ¿Cuál es la dilución, el título mayor de anticuerpos? ¿1 en 100 o 1 en 1000? Pregunta. Profe, ¿podría repetir, porfa? Sí, claro. Si estamos hablando en otras situaciones, el individuo tiene una dilución de anticuerpos de 1 en 1000, estoy hablando respecto a la comprensión de la dilución. Anticuerpos 1 en 1000 versus anticuerpos 1 en 100. En estas dos muestras, 1 en 1000 y 1 en 100, ¿cuál de las dos tiene mayor cantidad de anticuerpos? La que tuve que diluir más o no, 1 en 1000. Exacto, 1 en 1000. Es decir, si en la primera muestra tuviéramos 1 en 100 y en la segunda 1 en 1000, sería también una cero conversión. Ahora cambiamos de canal. Estos datos se mueven de un modo diferente en las infecciones congénitas. ¿Por qué se mueven de modo diferente? Bueno, la inmunoglobulina M es una molécula grande
es un pentámero, no puede atravesar placenta. Mientras que la IgG es un monómero, es decir, es una molécula, mientras que la anterior eran 5, de tal manera que atraviesa placenta. En otros términos, bueno, esto es lo que acabamos de decir, el niño que, que recibe de la madre la inmunoglobulina G, y esto es llamado inmunidad pasiva, porque no ha tenido contacto con el agente, esta inmunoglobulina G que recibe el niño proveniente de la madre, le da una inmunidad en los primeros meses de vida contra ese agente. En general, esta inmunoglobulina G dura entre 6 y 8 meses. A veces acá está el gráfico. Es lo mismo. Mientras que la detección en el recién nacido de una inmunoglobulina M, la cual no atraviesa placenta, refiere que el recién nacido tiene una infección congénita. Vamos a verlo en un gráfico. Bueno, en este gráfico vemos, bueno, una línea en el eje de la Y que nos muestra ya la serología de un lado de la madre, que está en blanco, en realidad tiene anticuerpos, y en el bebé, en el recién nacido del lado derecho, que nos muestra que la IgG materna, que la ha transferido a través de la placenta en el recién nacido, cae. Esta es la situación normal. Esta es una foto de una situación que se da comúnmente, de tal modo que, a ver, la detección de anticuerpos contra VIH en un recién nacido de tipo IgG nos daría positiva, porque son anticuerpos transferidos por la madre, la detección de rubiola, la detección de IgG contra toxoplasmosis, por ejemplo. Bueno, este es el gráfico que da cuenta de una infección congénita. Congénita quiere decir que aparece en el recién nacido, merced a la infección de la placenta y que el agente viral es transmitido de la madre al niño a través de la misma. Nuevamente volvemos al primer gráfico donde hablábamos en la parte superior, se ve IgG materna y en punto y líneas vemos la caída de los anticuerpos en la IgG materna. Pero la IgG del niño también aparece en intraútero y comienza a aumentar. Hay un momento ahí, si se quiere, que se cruzan ambas inmunoglobulinas. Es un momento en que no podemos diferenciar si la inmunoglobulina G pertenece a la madre o al niño. ¿Está clara esta idea? Es decir, a ver, volvamos. Hay un momento en que la materna y la del niño están presentes, pero no podemos saber si la IgG es materna o del niño, de tal manera que necesitamos obtener una segunda muestra meses después. Si aún se mantiene la IgG, corresponde a la IgG del niño, es decir, que ha sido infectado intraútero. La otra idea, o el otro concepto, es que la IgM, como no atraviesa placenta, siempre que aparece en el recién nacido, indica que ha habido una infección congénita. ¿Dudas? Estas preguntas están siempre presentes. Por lo tanto, bueno, siempre presente, aparte forman parte de la práctica médica.
dudas. ¿Ha quedado claro? Por el momento sí, profe. Habría Sí, que profe. estudiarlo ahora para ver si se comprendió bien. Bueno, se tiene que comprender bien ahora, porque ahora podemos charlarlo. Ya después lo estudian y por ahí lo mal comprende. Es decir, que como la IgG es transferida de la madre al niño, si el niño se ha infectado y detectamos la IgG en un periodo temprano, no podemos saber si la IgG es del niño o de la madre. Sin embargo, si, como sabemos que esa IgG de la madre cae, si está presente en el niño luego de 4 a 6 meses, es propia del niño. Por otra parte, la detección de M, que sabemos que no atraviesa placenta, siempre que la encontramos en el niño, detecta la infección intraútero. De igual modo, si encontráramos, acá no está graficado, la presencia del agente en el niño, o sea, obviamente el agente, si está presente, el niño está infectado. Hay muchas infecciones congénitas en lo que vamos a referir en todas de aquí en más. Bueno, si le resulta claro, seguimos. Siempre esta cantidad que sube, que baja, es caracterizada por un título de anticuerpos, o sea, una dilución de anticuerpos, hasta que la muestra dé cero negativa. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado? ¿No? Es decir, que no se da al azar, sino que se da mediante una metodología que ven ustedes es semi-cuantitativa, es decir, no damos valores exactos, sino que diluimos el suero. También tenemos los métodos directos de diagnóstico. Estos métodos siempre refieren si un individuo tiene el agente, obviamente está infectado. Nadie va a buscar por métodos directos, por lo menos en la clínica, la detección de un agente en un individuo que no tiene signos y síntomas. Toda esta metodología se puede basar o tiene como elemento clave que uno puede detectar el agente completo o parte del mismo. Podemos detectar el agente directo, o sea, una cápsula, una cápside, o, o el agente completo. Cuando detectamos el agente completo en una situación de cultivo, estamos comprobando además que este agente es viable, al igual que un aislamiento bacteriano. A ver, vamos a seguir observando. Esto es lo que hemos estado conversando. En la actualidad, sí, también el método directo se basa en la detección de secuencias de ADN, pero esta detección de secuencias no nos indica si el agente es infectivo. O sea, tiene capacidad de infectar a otro, porque las secuencias pueden indicar que estuvo presente. Siempre estamos hablando, lo desconocido en este caso es el agente y lo conocido, bueno, puede ser uno o varios anticuerpos específicos. En este caso, eso complica lo que estoy diciendo, pero lo desconocido es el agente.
El aislamiento viral, como el aislamiento bacteriano, se fundamenta en la capacidad infectiva. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes realizan el aislamiento bacteriano, ven unidades formadoras de colonia. Estas unidades formadoras de colonia son infectivas, son infecciosas. En los virus sucede lo mismo. Son infecciosas, ¿por qué? Porque, bueno, pueden infectar a un individuo. En general, en virología, el individuo no tiene anticuerpos específicos. En bacteriología es un poco más difícil porque las estructuras bacterianas tienen múltiples determinantes antigénicos, es decir, partes que son capaces de ser detectadas. El aislamiento viral se puede obtener, como le decíamos, con métodos un poco más complejos y se suele realizar desde muestras clínicas en laboratorios especializados. Para ello se inocula, simple inoculación, recuerden lo que significa, es colocar el agente en el hospedero o bien en un sistema susceptible, como por ejemplo en virus son células en cultivo. El material clínico, bueno, depende de este movimiento de anticuerpos. Me dejé una parte de este movimiento de anticuerpos en el, perdón, me distraje. Los sistemas de cultivo son in vivo e in vitro. In vivo es porque los virus pueden ser inoculados en sistemas celulares o en ratones de experimentación, en animales de experimentación. No siempre se pueden inocular en células susceptibles. Nuevamente recuerden que los agentes virales necesitan células para que se multipliquen. Bueno, los agentes virales se pueden multiplicar en células, pero también en huevos embrionados o bien en animales de experimentación, y luego de esto algo sucede en el material inoculado. A ver si acá hay otra. Bueno, acá están los materiales. En las células ocurre un efecto citopático, en los animales mueren, y ahí se vuelve a aislar, y en el huevo ocurre también la muerte de determinadas membranas. Este es un corte transversal de una placa de Petri, como lo que han observado ustedes en el laboratorio. En la parte inferior vemos en forma oblonga, así media larga, la célula en cultivo, arriba el medio de cultivo, que en este caso contiene el virus, y el virus cuando se a través de un microscopio óptico. Algunas fotos que muestran la realidad de un laboratorio de virología. Acá tenemos, por ejemplo, ustedes miran un frasco y ven una solución en color rojo, en la parte inferior. En la parte que no observan, que es, digamos, la superficie inferior de la placa, están multiplicándose células en cultivo. Es extraño, no se ve nada. Para observar estas células, bueno, como tiene cierto espesor, digamos, el frasco,
No se puede meter debajo de un microscopio común, no entra. Entonces se utiliza un microscopio invertido, en donde permite una distancia focal importante, digamos, los objetivos, el revólver, que va cambiando, están en la parte inferior. Con este microscopio podemos observar las células, la morfología celular. Esta es una estufa con medios de cultivo que está conectada a un tubo de CO2 que es de utilidad para mantener el pH. En realidad, cuando colocamos las células en cultivo en la estufa, no cerramos completamente la rosca del frasco, sino que lo dejamos un poco abierta para que ingrese el anhídrido carbónico. Allí arriba ven la marca de la temperatura. Esta es una campana de flujo laminar donde se trabaja en el laboratorio, esta de clase 2. Flujo laminar, ¿qué significa? Que entra, primero, que el aire con el que el operador está trabajando es estéril. Segundo, que el operador está protegido por ese vidrio del material que está trabajando. El flujo del aire que desde arriba ingresa hacia la parte inferior es siempre estéril. Es captado, ahí se puede ver una rejilla por la parte inferior, y es eliminado por un filtro sin microorganismo hacia el exterior. Acá vemos, bueno, con más detalle, una mesa de flujo laminar más grande, ya de determinado riesgo. Nuevamente vemos al operador detrás del vidrio y el material que se trabaja dentro del vidrio, dentro de la mesa de flujo. En el fondo pueden verse las rejillas por las cuales ingresa el aire laminar para ser luego filtrado al exterior. Como ustedes ven, toda esta infraestructura no suele estar presente en los laboratorios comunes. Esto es para el cultivo de células y la posterior inoculación. Las células acá pueden ser continuas, por ejemplo, la línea celular GILA. En realidad, es decir, las células que obtenemos de un individuo normal, sano, tienen una vida media de 3 o 4 días y no son de utilidad para el mantenimiento o la redistribución a los interesados para infectarlas. Estas líneas celulares tienen cromosomas de los que a vos te guste, son líneas que en un principio fueron obtenidas de un carcinoma, en este caso el cáncer de cervix, y son continuas, crecen siempre. Estas líneas celulares se compran. Acá vemos en una microfotografía de barrido, que son aquellas que es microfotografías donde puede observarse la superficie. Son electrónicas, es decir, que da engranamiento. Vemos el sustrato donde se apoyan y en él vemos unas extensiones de las células y vemos células que están en mitosis, que son estas dos pelotas que vemos en la parte central. Obviamente en esta microscopía de barrido vemos células. Si vemos células no estamos viendo virus. Acá vemos también un tipo de células, en la figura de la derecha, de células de cultivo. Acá inoculamos el virus. Esta línea celular, estas líneas son líneas que se anclan, que están sobre
la superficie de la plástica inferior. Los medios de cultivo son medios de cultivo muy ricos en proteínas, factores de crecimiento, de tal modo que hasta se utiliza suero fetal bovino. En toda esta historia, obviamente, cuando sucede lo anterior, se infecta, se utilizan estos medios de cultivo, pueden contaminarse con bacterias y estamos fritos, porque el cultivo ya se muere, bacterias u hongos. Esta, en cambio, es una línea celular soluble, es decir, estos son linfocitos cultivados. Se observa de esta forma, es decir, no hay contacto entre células, es decir, lo hay acá en este agrupamiento, pero las células flotan en el medio de cultivo. Acá lo mismo, por ejemplo, este es un cultivo inoculado y el efecto citopático se observa en estas agrupaciones celulares. Esto es lo que le estoy contando, es a modo de comprensión de lo que ocurre en el diagnóstico en laboratorios de virología. Bueno, esto ya lo habíamos visto. La detección de antígenos virales siempre se realiza con anticuerpos específicos conocidos. ¿Cómo se logran los antígenos, los anticuerpos conocidos? Se compran. En general, se compran. Bueno, se detectan merced a la formación de un complejo inmune con el anticuerpo específico. O sea, hay una unión y esta unión es detectada luego por un sistema, que pueden ser diferentes sistemas. Pueden ser técnicas de inmunomarcación o técnicas de fluorescencia, todas estas técnicas que se basan en la unión antígeno-anticuerpos tienen un momento de lavado. ¿Por qué? Porque hay que sacar los otros anticuerpos y que queden únicamente aquellos que están unidos en una reacción antígeno-anticuerpo. Con isótopos radioactivos ya no se utiliza. En estos sistemas, lo desconocido es el virus y lo conocido es el anticuerpo utilizado. Por ejemplo, esto, lo que estamos viendo son células infectadas, por ejemplo, en este caso con un enterovirus, no importa, y estas células infectadas conocidas se les ha colocado una, no, en realidad es al revés, pero podría ser de ambas formas. En realidad aquí son células que no están infectadas y se coloca una muestra que tiene el virus y luego un anticuerpo específico, marcado con fluorescencia. Y observamos la muestra en microscopio de fluorescencia, la aparición de la fluorescencia en merced a la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Va bien? Sí, profe. Bueno, la detección de ácidos nucleicos también puede realizarse. Un segundito. Quiero que piensen en algo que le haya generado duda, porque estos temas son claves.
¿Hay alguna duda? Es decir, hemos hablado de métodos directos. En realidad, le voy a comentar algo. Toda esta metodología puede ser utilizada tanto como una reacción antígeno-anticuerpo. Todo depende de la parte que conozcamos, si es el antígeno o el anticuerpo. Ahora estamos viendo métodos directos. Bueno, en el caso de técnica de PCR, en general, lo que se busca es el agente. No refieran como un consejo que como diagnóstico es PCR y ELISA. No, así en términos generales no es cierto. Hay algunos agentes virales que tienen genoma segmentado. Es decir, que el genoma del virus está presente como si lo hubiéramos cortado con una tijera. Es así entonces que podríamos detectar el genoma precipitándolo para separarlo del material y luego colocarlo en un sistema que tenga determinada polaridad para ver de qué modo estos segmentos migran. En este ovillo, en la parte negativa, está el ácido nucleico y luego en la parte positiva es la parte de la corriente eléctrica, el ácido nucleico corre por la carga, corre hacia el polo positivo. Cuanto más pequeño es, con más rapidez va a correr. Esto permite que se separen los segmentos. Acá vemos lo que les acabo de decir, es decir, los segmentos son separados en virtud de que el genoma es segmentado, que se le ha colocado un campo eléctrico y migran de forma diferente, es decir, los más pequeños van adelante y los más grandotes quedan atrás. Esto luego lo revelamos por una coloración. Y acá vemos, por ejemplo, una electroforesis de genoma de rotavirus, en donde nos da diferentes segmentos que han migrado. ¿Vamos? Sí, profe. Bien. Hay también técnicas de hibridación, es decir, los ácidos nucleicos, como en algún momento les comenté, pueden desnaturalizarse y volverse a unir, pueden separarse, mejor dicho, y volverse a unir merced a cambios en la temperatura. Este separarse permite que uno le coloque determinadas secuencias dentro. Cuando se vuelve a incluir, a unir, ya están las secuencias insertadas en el ácido nucleico. A ver, para que entiendan, y ya lo he comentado antes, si fuera una proteína, con el calor no puede volver hacia atrás. Si ustedes también cocinan un huevo, no pueden volver antes al huevo, ya queda como está. Bueno, no, los ácidos nucleicos, una vez que están separados, se unen de nuevo. Bueno, estos son reacciones de hibridación, que ya casi donde se denaturalizan y vuelven a su punto inicial, merced a cambios en la temperatura. Y acá, cuando vuelve, es decir, cuando se han separado, le colocamos ácidos nucleicos conocidos que dan lugar a un cambio de color en
en microscopio óptico. De tal manera que en un determinado corte podemos observar que han ingresado moléculas conocidas que han sido marcadas, que se observan aquí de color oscuro. En realidad, en una fotografía se observan de otro color. Pero bueno, ¿por qué? Porque ese ácido nucleico, además, estaba biotinilado, no importa, tenía una marcación de color. Estas técnicas ya no se utilizan casi en la actualidad. Esta es la técnica que se utiliza más y ahora también bueno, se puede hacer en el laboratorio con todos los chiches, o a veces también vienen pequeñas placas en donde se pueden realizar, que es una reacción de polimerasa en cadena, en donde se amplifica el ácido nucleico viral presente. Para ello, ¿qué es necesario? Bueno, es necesario que hayamos comprado o hayamos logrado sintetizar una parte del genoma de la gente. Conocido entonces. Ese genoma, cuando separamos las dos hebras, se va a unir a un segmento. Al unirse a un segmento, luego se vuelve a naturalizar y le colocamos además nucleótidos y todas las enzimas necesarias para que ese segmento vuelva a multiplicarse. Luego lo volvemos a denaturalizar, lo hacemos nuevamente, y merced a toda esta historia y al tiempo transcurrido, se genera una gran cantidad de ácido nucleico que es posible detectar. Bueno, acá, por ejemplo, estos son nuestros cebadores, es decir, es el troceo de ácido nucleico que se une a una cadena. Luego se naturaliza, se vuelve a... Pero no está solo, perdón. Esto no está solo, sino que además están todos los... además de estar esto, hay nucleótidos, hay ADN polimerasas, es decir, hay una serie de componentes que le permite a estos nucleótidos multiplicarse en forma complementaria a la secuencia desconocida. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, ¿se acuerdan? Citosina, adenina, timina, timina, es decir, son dos secuencias que actúan como cebadores, es decir, comienzan la síntesis del ácido nucleico problema. Sin estos cebadores no es posible. Si el material problema fuera este ácido nucleico, la primera reacción consiste en denaturalizarlo con calor. De esta manera se separan las dos hebras y luego los cebadores se colocan digamos, en la solución, y merced a que tienen todas las enzimas y los factores necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos, estos cebadores dan lugar a la síntesis de los ácidos nucleicos complementarios. Es así que se obtienen dos cadenas complementarias a donde se han unido los cebadores. Si esto lo hacemos repetidas veces, vamos a obtener una gran cantidad de ácido nucleico igual al ácido nucleico problema. De tal modo que durante, por ejemplo, 50, 60 ciclos,
Bueno, se obtiene una cantidad importante que luego podemos, sembrada en un gel, bueno, va a migrar con un campo eléctrico y va a dar lugar en las últimas bandas de la sexta a la segunda, y lo ponemos siempre, este gel que ha migrado, bueno, hay que colorearlo de alguna forma, se colorea y se obtienen estas banditas que corresponden a la migración de esto que habíamos observado. Migra, se mueve y luego lo coloreamos. Esto tiene determinado tamaño molecular. Como tiene determinado tamaño molecular, acá en la primera calle, en la fase en el que dice 1, en la parte superior dice pares de bases, este es el control de peso molecular. Es decir, con este control podemos saber el peso molecular del producto obtenido que ya es conocido. Está complicado, ¿no? Y en síntesis, a ver, se amplifica un ácido nucleico con cebadores conocidos. Esto da lugar a la obtención de un ácido nucleico en grandes cantidades que nos permite luego, merced a su peso molecular, detectarlo. O que nos permite detectarlo, pero en virtud del peso molecular, es decir, que cuando nos pongamos en un campo eléctrico, se va a mover y de acuerdo a la, se hace una tinción y de acuerdo al peso molecular es lo que hemos esperado. Qué sé yo, si fuera virus papiloma, por ejemplo, esperaríamos que tuviera una cantidad de 7.800 pares de bases, que acá no nos da el sistema, como ven, nos permite detectar hasta 1.636 pares de bases. Las pares de bases son la cantidad de secuencias nucleotídicas. ¿Está complicadito? Primer momento, segundo momento, tercer momento, y luego viene la corrida. ¿Queda claro lo que es esta bendita PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. Por ejemplo, ustedes la han escuchado en COVID, ¿o no? Hacete una PCR, busca antígeno. Antígeno no es una PCR. Hay mucho silencio por allá. Sí, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? Esto nunca lo van a hacer ustedes. Esto lo hace un técnico especializado. Esto es biología molecular. Porque además esta metodología permite hacer otras cosas. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, acá vamos a volver a algunas, además de esta interpretación que hicimos, en este momento vamos a ingresar a los métodos, los aspectos metodológicos del diagnóstico indirecto. Uno de los aspectos clave es comprender que el agente viral es neutralizado por los anticuerpos.
Se observa en este movimiento, es decir, el agente viral, cuando es bloqueado por inmunoglobulinas, no puede tocar la célula receptora. Esta reacción se denomina neutralización. ¿Qué es lo que ocurre también en un individuo que tiene anticuerpos e ingresa el virus? Al tener anticuerpos, estos anticuerpos neutralizan el agente. Esta es una reacción de neutralización. Estamos viendo las metodologías mediante las cuales comprendemos lo que hemos visto en la primera parte. Comprendemos qué se ha realizado detrás, digamos, en el laboratorio. Por ejemplo, bueno, en esta situación, que no sería directa, sería indirecta, tenemos a un virus conocido. Si a este virus conocido le colocamos, sabemos, que infecta estas células susceptibles. Es decir, hasta ahora hablamos de lo conocido. Si el suero problema tiene anticuerpos, ¿qué va a hacer? Bueno, va a neutralizar el virus y de esta manera le va a impedir la formación de células. Esta es una reacción de neutralización, la cual, merced a los anticuerpos que son el problema, el virus no puede infectar a los sistemas celulares. Esta es otra situación cuando el individuo no tiene anticuerpos, es decir, el virus infecta los sistemas celulares y produce cambios morfológicos o efectos citopáticos. Reacciones de neutralización, mediante las cuales podemos conocer el agente, o bien, si es desconocido, y si es desconocido el agente, bueno, buscamos los anticuerpos, y los anticuerpos, si es desconocido el agente, tenemos sistemas conocidos que permiten la multiplicación. Siempre está esta historia, ¿no? ¿Qué es lo conocido y qué es lo desconocido? Y de acuerdo a esto montamos un sistema. Acá, si el agente estaba presente, bueno, ha infectado al medio de cultivo y se observa un efecto citopático en una microscopía óptica. Cambiamos de metodología, vamos a una ELISA, que es en realidad un enzimo inmunoensayo, para la detección de anticuerpos. Acá lo conocido es una placa que está como un rectángulo y el virus que está, o una parte del agente que está pegado sobre este sustrato. Entonces le añadimos el suero, que no sabemos, acá tiene anticuerpos conocidos, anticuerpos del paciente, y luego le añadimos anticuerpos marcados. Acá lo conocido son los anticuerpos marcados y el agente. Luego lavamos esta historia. Bueno, lavamos esta historia y si los anticuerpos están presentes, como están marcados con algún tipo de sustancia que suele ser una sustancia que produce un cambio de color,
podemos detectar que el individuo tiene anticuerpos. Si no los tuvieras, estos anticuerpos conocidos serían lavados y no habría cambio de color. Bueno, dudas. Tenía más que presentar en la diapo de la clase anterior, pero esta ya es larga y compleja. Digo compleja porque son conceptos claves que los tienen que conocer. ¿Sí o sí? ¿Dudas? Yo por mi parte no, profe. Buenísimo. Yo tampoco, profe. Gracias, Uma. No, profe, de mi parte tampoco. Bueno, en la próxima clase vamos a seguir viendo de qué manera vamos a seguir con... Vamos a integrar todo lo visto. No en no en todas las infecciones se buscan anticuerpos y en todas se busca el agente, eso ya lo hemos visto. Para ello tenemos que estudiar siempre cómo es la cinética, el movimiento de antígenos anticuerpos, cinética, en determinada infección. Es decir, cuando aparece una infección, sea bacteriana o viral, parasitaria o fúngica, ustedes tienen que conocer la cinética de estos movimientos, primero basado siempre en si la muestra proviene de una zona colonizada o no. Los virus no forman parte de la microbiota y los parásitos tampoco. Y además los parásitos no se cultivan. Las bacterias sí forman parte de la microbiota. Y allí en las bacterias ya ahí es más complicado, a ver si forman parte de la microbiota que estamos viendo. También el otro término importante es aquellas metodologías que nos permitan detectar la capacidad infectiva. Muchas de estas metodologías que hemos hablado, no sabemos si la gente se está multiplicando. Eso apareció a unas publicaciones con COVID o en detectar ácidos nucleicos relacionado a esto, porque podían permanecer los ácidos nucleicos y la infección ya haber pasado, ¿no es cierto? Había que comprobar que tuviera el virus infectivo. COVID, y bueno, nosotros trabajamos con virus en matrices ambientales, en agua, y no basta la detección por PCR. Hay que ver que si el virus está infectivo. Bueno, Profe, entonces, ¿qué tema veríamos la clase siguiente? en la clase siguiente creo que es feriado y en la otra vemos virología. Comenzamos a tocar estos términos. Claro que lo van a ver como interpretaciones, no pueden ver situaciones de diagnóstico, no podemos llevar un medio de cultivo viral, ¿no? Eso no se puede llevar. Bien, gracias. Bueno, me alegro que estén presentes y que colaboren, no todos, pero bueno, algunos escuchan y bueno, además de estar en silencio, bueno, entienden, les sirve las preguntas de los compañeros.
Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Bueno, Chao, chao. Gracias, profe. Profe. pasen Gracias, profe. Nos vemos, profe. hasta luego.